En el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, del versículo 28 al versículo 31, nos encontramos con una pequeña parábola que es propia de este Evangelio. El Señor comienza preguntando: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo al mayor: ve por favor hoy a trabajar a la viña. Y él le dijo: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. En cambio, el menor, que también fue invitado a ir a la viña, dijo: sí, voy. Pero después no fue. ¿Quién de estos dos obedece la voluntad del Padre?, pregunta el maestro de Nazaret. Al leer este pequeño pasaje, me vino enseguida a la mente un libro que leí hace muchísimos años, cuando estudiaba la licencia en Historia en la Universidad Nacional de Rosario. El libro se llama Historia Natural de la Religión, escrito por el filósofo escocés David Hume, publicado un año después de su muerte, acaecida en 1776. Allí, este filósofo positivista niega la revelación como posibilidad, niega todo lo que tenga que ver con la trascendencia y hace depender a la religión simplemente de las fuerzas naturales. La religión es un producto humano, un producto cultural, que según Hume tiene su origen en el temor y en el dolor, en el sufrimiento, en la insatisfacción, en el sentimiento de culpabilidad después de haber cometido un asesinato. Ahí surgiría la religión politeísta, que para Hume es mucho mejor que la religión monoteísta, ya que la religión politeísta es una religión tolerante en donde pueden convivir distintas formas de apreciar la realidad, y difícilmente en el politeísmo se va a perseguir a alguien por hereje o por heterodoxo, cosa que es muy común en las religiones monoteístas, y lamentablemente en esto tenemos que darle a él la razón. Muchas veces nuestras religiones monoteístas, el judaísmo, el islamismo, el cristianismo fundamentalmente, han organizado equipos de persecución. Pensemos, por ejemplo, no hace mucho tiempo atrás, en la época de San Pío X, en la Iglesia Católica había todo un sistema de espionaje que pretendía acusar a algunas personas de modernistas, es decir, de asumir posturas contrarias a la dogmática imperante en nuestra tradición. Bueno, David Hume, debo confesar que es un autor que me interesa, porque pienso que muchos de los que están afuera al final son profetas para los que estamos dentro y se comportan como este hijo mayor que dice: no, no me interesa, no, no voy, pero después en el fondo sí se interesan y sí van y aportan. Y este autor aporta una cosa muy interesante. Él dice en su libro que las grandes tradiciones religiosas monoteístas tienen en su origen a un profeta iluminado, Moisés, Jesús, que proclaman una doctrina básica: el amor universal, el respeto por el prójimo. Y poco después de la desaparición de estos fundadores de religión, sus seguidores se dividen en 2 grupos: los clérigos y el pueblo. Los clérigos se especializan en elaborar discursos y doctrinas para repetir, como teoría, el mandamiento del amor universal. Y el pueblo se tranquiliza participando de esos discursos, escuchando
lo que dicen los predicadores. Pero ni unos ni otros después lo ponen en práctica. Me parece que sería excesivo decir que tiene 100% de razón y que siempre pasa así. Pero los que tenemos algunos años, y sobre todo los que somos capaces de hacer autocrítica, nos damos cuenta que muchas veces actuamos así. O nos dedicamos, como en mi caso, a predicar acerca del amor, a enseñarle a otros cómo tienen que amar, a hablar del respeto, de la valoración del otro. Pero después en la práctica muchas veces borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Y muchos de los que somos pueblo practicamos rituales, asistimos a retiros, escuchamos conferencias, compramos y hasta leemos libros de espiritualidad. Pero a la hora de los bifes vuelve otra vez a presentarse el ser humano como un lobo para el hombre. El hombre es un lobo para el hombre. Este pensamiento de los positivistas, esta crítica dura de los positivistas a la religión, creo que puede volver a ser un camino de conversión para nosotros. De hecho, el verbo griego que se usa para este cambio de postura en el hijo mayor, que primero dijo no voy, pero que después fue, es el metaneo, o sea, el cambio de forma de pensar, el ir más allá del propio pensamiento, lo que comúnmente traducimos por conversión, la metanoia. Estos pensadores y muchos otros pensadores que le han seguido y que son contemporáneos y que critican a veces duramente nuestras prácticas religiosas, pueden ser aceptados por nosotros como auténticos profetas. Dios manda también en este tiempo a personas para que nos lleven por el buen camino, para que nos vuelvan a Él. Convirtámonos a Dios. Aceptemos que la religión es para los creyentes una gracia que proviene de Dios, pero al mismo tiempo es un elemento creado por los hombres. Así como decimos que las escrituras tienen a Dios por autor, pero al mismo tiempo tienen autores materiales que son verdaderos autores, podemos decir que nuestra religión tiene a Dios por autor, porque los creyentes pensamos que Él es el que se revela, que Él es el que se comunica, que Él es el que nos convoca a hacer una asamblea. De ahí viene la palabra eclesía, ekkalein, comunidad convocada. Entonces nosotros los creyentes pensamos que es Él el que nos convoca, pero al mismo tiempo somos conscientes de que nuestras religiones, de que nuestra propia religión también tiene muchos elementos humanos que tienen que ser revisados. Como dice el Papa Francisco, es hora de volver a lo esencial. Y esta pandemia que estamos viviendo, creo que también es un momento de gracia especial para sacarnos mucho lastre, mucho peso, muchas cosas que ya no le dicen nada a la mujer y al hombre concretos de hoy. Dejémonos entusiasmar por esta parábola. Si muchas veces nos hemos comportado como el hijo mayor, que dijimos no voy y después fue, démosle gracias a Dios, porque este ir es pura gracia. Pero creo que la mayoría de nosotros más bien obramos como el hijo menor. Sí, te lo prometo. Propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas del pecado y tantas otras fórmulas que tenemos incorporadas. Pero después no lo hacemos. Pidámosle al Señor la gracia de una sincera conversión para vivir mejor, para vivir más desestructurados, para vivir libres de equipaje, para ser partícipes de este hermoso trabajo en la viña, en ese lugar en donde Dios nos quiere hacer colaboradores de su obra. Que el Señor complete en nosotros la obra que Él mismo comenzó y que podamos vivir lo que nos queda de vida como trabajadores humildes de la viña del Padre.